Álvarez Liévano Lacerda, una compañía que defiende compañías. Somos una firma experta en derecho laboral y tu aliado estratégico en las relaciones laborales individuales y colectivas. Bienvenido a un nuevo episodio de ALCAST, un espacio creado para abordar diferentes temáticas de actualidad e interés en torno al derecho laboral. Bienvenidos a este nuevo espacio de ALCAST en Álvarez Liévano Lacerda, nuestro podcast para hablar de las incidencias laborales y en particular recientemente con la reforma laboral. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, director de litigios y formación de Álvarez Liévano Lacerda, y nos acompaña nuevamente nuestra abogada Natalia España Salcedo. Ya habíamos hecho una primera parte sobre las licencias y nuevas obligaciones de los empleadores en esta nueva reforma laboral. Bienvenida de nuevo, Natalia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, en este nuevo episodio vamos a retomar algo que habíamos hecho el episodio anterior sobre ese artículo 15 de la Ley 2466 del año 2025 que reforma las normas laborales. Ese artículo 15 tiene dos elementos importantes. Dice genéricamente obligaciones especiales del empleador, pero no solo tiene, por supuesto, obligaciones propiamente dichas, sino licencias. Sobre las licencias hablamos en el episodio anterior, que invitamos a todos a que lo busquen, lo recuerden, lo escuchen y se pongan a tono con este. Así es, lo reproduzcan. Ahora vamos a hablar de las nuevas obligaciones propiamente dichas, que son las obligaciones que se adicionan al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con dos parágrafos. Dice el artículo 15, se adicionan los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 57 del Código Sustantivo y los parágrafos 2 y 3. ¿Qué dicen esas nuevas obligaciones? Numerales 13 en adelante, Natalia. De acuerdo. No, yo creo que, bueno, en nuestro anterior episodio hicimos como este análisis de en qué estábamos y a qué vamos. De manera particular, con el tema de las obligaciones especiales, la reforma laboral bajo estudio adiciona 5 obligaciones en cabeza del empleador. A manera general, lo que se puede sintonizar es que el legislador tenía un enfoque inclusivo, ¿m? Un enfoque precisamente con esa destinación que ya será objeto de otros episodios de Alcast, pero pues para que lo consideremos de manera así sucinta. Dentro de las obligaciones se añade implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿M? Esto con el fin de que se generen en condiciones de igualdad frente a los demás trabajadores, es decir, que se implique la remoción de barreras en cuanto a barreras actitudinales, comunicativas e inclusive físicas en el lugar de trabajo. Primera obligación que aparece en el numeral 13 de la nueva codificación. Segunda obligación, tema de implementar acciones guiadas por la unidad del servicio público, precisamente para eliminar cualquier tema o cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia en el trabajo o en la labor, propiciando pues la colocación de estas labores especiales. Frente a la tercera obligación se tiene la de atender con debida diligencia, y acá pone de presente una parte muy subjetiva, en la medida de sus posibilidades, las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencia basada en sexo y en contra del presunto perpetrador. Tenemos también un enfoque pues de género en estas obligaciones. Como cuarta obligación tenemos... Como cuarta nueva, ¿cierto? Cuarta nueva. Porque ahí vamos en el numeral 16. Numeral 16 son 5 obligaciones nuevas. Ujú. De acuerdo. Como cuarta, numeral 16 es precisamente otorgar también en la medida de las posibilidades el derecho preferente de la reubicación a la empresa, a las mujeres que son trabajadoras y que han sido víctimas de violencia de pareja o violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio. A discusión, entrarán muchos puntos que seguramente tendrán que ser reglamentados. Y como última obligación, que de hecho también ha sido auge y también ha sido objeto de mucha consulta por parte de las empresas, es la obligación de contratar, de que las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deben contratar o mantener contratados
pues según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Dentro de esta misma obligación, pues un segundo evento, y es que a partir de los 501 trabajadores en adelante, las empresas pues deberán mantener contratados o contratar, según corresponda, al menos un trabajador con discapacidad adicional a cada tramo de 100 trabajadores, en estricto sentido. Ya dijimos cuáles son las 5 nuevas, Ujú. numerales 13 a 17 del artículo 57 reformado, pero empecemos a devolvernos por ahí. 2 trabajadores con discapacidad por cada 100. Este es un artículo problemático. Y hay que decirlo, problemático no porque no sea importante la inclusión, no porque no debamos, mm, digamos, no porque no tuviéramos ya la obligación de tener entornos inclusivos, sino porque este es un artículo profundamente antitécnico, profundamente antitécnico. Y lo primero que salta a la vista es que habla de trabajadores con discapacidad, como si la discapacidad fuera de los trabajadores. Eso es lo primero, que es un error conceptual. Esto nos daría, por supuesto, para nuevos episodios cuando hablemos de discapacidad, cuando hablemos de el nuevo modelo social de discapacidad que ya se ve reflejado en varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, pero hay que empezar por aclarar que ese es un artículo antitécnico porque revive una vieja concepción ya superada de asignarle a una persona su condición de discapacidad, de entender que la discapacidad es un problema de la persona porque se radica en la cabeza de la persona cuando los conceptos y las tendencias actuales sobre la discapacidad es entender que la discapacidad es contextual, es un problema social, no de la persona. Dicho de otra manera, no hay personas con discapacidad, sino entornos discapacitantes. Pero ese precisamente fue el error conceptual que quedó en esta nueva reforma. Esto, por supuesto, lo sabemos, primero porque hemos estudiado el tema, segundo porque participamos en los debates en el Congreso de la República y nos invitaron en la Comisión Séptima para hablar de este tema. Dijimos esto, pero pues digamos que primaron las mayorías del Congreso. 2 trabajadores con discapacidad por cada 500 trabajadores. Hagamos esa cuenta y ya vamos descendiendo sobre entonces cómo se entienden estas personas discapacitadas. Sí, o sea, bueno, la norma es clara y bajo su literalidad, pues la obligación recae en contratar o contar con 2 trabajadores bajo esta condición y valga también para referir que esta condición pues deberá ser debidamente certificada por parte de la autoridad encargada y conforme pues a las Ministerio de Salud y disposiciones. Protección Social, dice aquí. Sí, tal cual, Ujú. tal cual. Eso pues importante para considerarlo dentro de la prerrogativa. 2 trabajadores por no, vamos a definirlo así. Tenemos 2 grupos o 2 eventos. Entonces, empresas que tengamos hasta 500 trabajadores, la obligación será contar con 2 trabajadores bajo esta condición por cada grupo de 100 trabajadores. Es decir, que una vez cumpla los 100, tendría la obligación de esa contratación por grupos de centenio, pues podríamos definirlo así. En estricto sentido, para esto, por ejemplo, estas empresas que tengan hasta 500 trabajadores, pues tendrían la obligación de contar con 10 trabajadores bajo la condición de discapacidad, bajo el estricto de la norma. Acá sí me parece importante poner de presente, de hecho eso ha sido parte de la discusión y pues también estaremos en sintonía a lo que se vaya uno a reglamentar y pues a los pronunciamientos judiciales. Y es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el evento que la empresa tenga 150 trabajadores? O sea, bajo el estricto sentido de la norma me lo define a partir de grupos de 100, ¿cierto? Entonces, en estricto sentido, la obligación de contar con 4 trabajadores sería cuando cumpla la contratación de 200 trabajadores. Entonces, ¿qué pasaría y por qué no podría ser un tema de pronto objetivo la proporcionalidad? ¿Por qué no tener 3 trabajadores? Esto no dice la norma. Porque no lo dice la ley. Tal cual, Eso tal es cual. algo que podrá Sí, definir un tal cual. juez eventualmente. Así es, y digamos, Estará por verse, ¿no? sí, 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 estará por verse y digamos que acá la reflexión es, uno, la literalidad de la norma, pues me lo define por grupos de 100. Y dos, pues no me habla de un tema fraccionado o pues de un tema proporcional. Entonces, no daríamos interpretación, algo que pues la norma no ha predispuesto. Y entonces son hasta 500 trabajadores, Ujú. 2
por cada 100. Sí, O sea, 2 trabajadores con discapacidad, aunque me suena terrible decir eso es porque es terrible. antitécnico. Y 2 en desuso. trabajadores con, y en desuso además, sí, claro. 2 trabajadores con discapacidad por cada 100. Entonces, si una empresa tiene 500 trabajadores, será 2 por cada 100. Los primeros 100, 2 entre 101 y 200. Ujú. Otros 2 por 201, 300. Otros 2 por 301, 400. Y otros 2 hasta llegar a 500. Tal cual. Y cuando pasa de 501, es un trabajador por cada centenio. Ajá, La norma súper mal redactada dice por cada tramo de 100 trabajadores, como si eso fuera un tramo. Pero bueno, tal cual. dice, pues, digamos, por cada centenio, 100 trabajadores. Esta obligación aplicará sobre el total de trabajadores de carácter permanente, y aquí hay algo que es muy importante que ha sido también muy discutido. Entran aprendices. ¿Entran o no entran aprendices? Parte del debate, sigue siendo debate, ya se ha conocido pues pronunciamientos por parte de el SENA también y por parte del Ministerio del Trabajo, y lo que se ha podido concluir, y esto digamos que a primera fase, es que entrarían aprendices Entran aprendices porque son trabajadores, básicamente. permanentes ya, Y ¿sí? si entonces tengo un trabajador, tengo un aprendiz en condición de discapacidad, pues básicamente va a cumplir la cuota de También, aprendizaje y va a ser también, tal cual. va a cumplir la cuota de discapacidad. Sí, en este punto me parece importante hacer referencia a una connotación, y es que en principio y con la entrada en vigencia de la norma 25 de julio del 2025, la norma es potestativa o es opcional para su implementación. No obstante, Eso esta es muy importante. sí es muy Repitámoslo, importante. porfa. Sí, en el primer año de vigencia, esta será optativa o será opcional. Pero a partir del segundo año de vigencia, esto vendría a ser para el 25 de junio del 2026, pues es una obligación prerrogativa y pues de ámbito legal y aplicable para toda empresa. Eso es importante. ¿Qué otra cosa importante a señalar? La prerrogativa tampoco impide pues que las empresas, inclusive de forma voluntaria, puedan contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad pues al mínimo legal exigido. Hay algo importante que tiene que ver también con eso de las obligaciones en función de las personas con alguna afectación en la salud. Dice la obligación del numeral 13, la primera de las nuevas, por así decirlo. Esa obligación dice implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas, físicas, etc. Aquí, estas dos obligaciones se deben entender complementarias. La obligación a la que nos acabamos de referir en el numeral 17, la contratación de 2 personas con discapacidad y etcétera, se debe entender articuladamente con esa obligación de los empleadores de hacer ajustes razonables. Esto no es novedoso. Esto ya venía desde la ley 1618 del año 2013, venía a su vez desde la ley 1346 del año 2009, cuando se aprueba en Colombia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la amplísima jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que está escrito. Lo nuevo es que Lo nuevo es que ahora está escrito. hace parte de Pero nuestra legislación, sí. no dejemos de lado esas otras obligaciones que son las que tienen que ver con la unidad de servicio público de empleo, para facilitar la colocación sin discriminación de las personas, en particular mujeres, jóvenes, migrantes y víctimas, y también lo que tiene que ver con la protección de víctimas de violencias basadas en sexo, que establece el numeral 15. Hablemos un poquito de eso para ir cerrando. Sí, de acuerdo. Digamos que acá retomamos esa frase inicial en la que se puso de presente. La norma tiene un enfoque inclusivo y precisamente también dentro del Estado social de derecho en el que nos encontramos tiene una visión de no discriminación. Entonces, precisamente dentro del objetivo de la obligación es que se implementen esas acciones que sean pues guiadas por la unidad de servicio público al empleo. No obstante, y seguramente es a lo que está dirigida tu pregunta, ¿qué acciones? ¿Cuáles acciones me competen como empleador? ¿Mm? ¿Qué es
¿qué debería yo implementar? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo desarrollar para precisamente propiciar la colocación de este tipo de empleos a esta Pues población especial? cumplir las obligaciones de los decretos que ya están expedidos y seguramente alguna directriz que vendrá por la vía del Servicio Público de Empleo directamente. Tal vez. Seguramente, y pues estaremos también expectantes. Pero tal cómo vez se esta realiza. obligación está dirigida es a facilitar la articulación de las políticas de colocación de empleo y sobre todo para estos grupos vulnerables. Que ya era, en teoría, Que ya era algo que de verdad, pues claro, era una obligación natural del empleador porque digamos, las obligaciones y los deberes del empleador con el Servicio Público de Empleo no son nuevas, ya existían. Ujú. Y violencia basada en el sexo, numerales 15 y 16. Otorgar en la medida de sus posibilidades derecho preferente a reubicación en la empresa de mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia en pareja, violencia intrafamiliar, y ese numeral 15 que dice también atender con debida diligencia y en la medida de posibilidades órdenes expedidas por autoridades competentes en favor de las víctimas de violencia basada en el sexo. Ujú, de acuerdo. Que No, también es antitécnico, ¿no? Basado en el sexo, no basado en sí, el género. Pero bueno, tal cual. hay que entender integralmente esos artículos. No, de acuerdo. Cerremos con eso. Enfoque de género gradualmente, indiscutiblemente. En este sentido, digamos que acá sí hay un tema de crítica y es frente a ese numeral sexto, frente a la reubicación preferente de las víctimas que han sido objeto o que son víctimas de violencia de pareja, violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio. Es decir, esto está enfocado pues a las mujeres. ¿Cómo se podría definir? Porque pues en el estado en que nos encontramos, pues existe de todas maneras la presunción de inocencia. Entonces, de ahí también basaría parte de se necesita un fallo ejecutoriado, hay un tema de presunción, o sea, ¿qué pasaría? A eso también estamos expectantes porque pues no somos ajenos a que en efecto pues exista eventualmente una denuncia, pero pues también hay denuncias temerarias, o sea, pasan muchas cosas que pues tendrán que ser, digamos, en desarrollo y puesta de marcha. Sí, Indiscutible. esto evidentemente es una obligación que puede sonar muy genérica, pero que tiene sentido además, por supuesto. Los empleadores ahora deberán ser mucho más cuidadosos Sí. en ejecutar acciones que protejan a estas posibles víctimas y tal vez en eso va a jugar un papel muy importante la reglamentación que tengan las empresas para hacer efectivas estas obligaciones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no podría ser una reglamentación lo suficientemente rigurosa como para que espere un fallo de la justicia penal ejecutoriado cuando puede ser demasiado tarde, Sí, de acuerdo. pero tampoco podría caer en el extremo de darle credibilidad a cualquier situación, digamos, por informal que parezca, porque esto también podría o trastocar desproporcionadamente la organización del empleador o eventualmente, Natalia, como lo dices, violentar el derecho a la presunción de inocencia. Sí, total. O sea, yo creo que ahí el aparte y el puntual es que está enfocado a garantizar la protección, A la proteger. prevención, la vida y la integridad, pues, Así de es. quien Bueno, compone. muchas gracias, Natalia, por este nuevo episodio donde agotamos este artículo sobre las nuevas obligaciones y licencias de los empleadores y los invitamos a seguir conectados con Alcast y todas nuestras demás publicaciones y Tal cual. eventos y etcétera de Álvarez Llano La Serna. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, soy director de Litigios y Formación y nos escucharemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Alcast. Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más contenido y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.